150 disparos. Una sola noche. Y a la mañana siguiente, en la mina, nadie había visto nada. Ni un detenido, ni un testigo, ni una víctima. Nada. El mayor operativo policial que ha visto ese barrio en años, 350 agentes, helicópteros, arietes reventando 14 puertas blindadas a la vez. Tardó menos de 48 horas en deshacerse. Los 11 detenidos durmieron en casa antes de que acabara la semana. Y el conflicto, que empezó por una pelea de chavales en la calle, lo cerró alguien que no tiene ni uniforme ni juzgado ni un solo euro de presupuesto público. A 10 minutos del centro de Barcelona. Esto no es un rumor de barrio. Está todo documentado. Y lo que explica cómo es posible es lo que llevas décadas sin que nadie te haya contado. Más de 150 disparos en 5 minutos. Las calles en silencio después. Y a la mañana siguiente, en la mina, nadie había visto nada. Lo que vas a escuchar ahora no es un rumor de barrio. Está todo documentado. Cada casquillo, cada cara. 7 de enero de 2025. Noche. Las calles Venus y Saturn, Sant Adrià de Besòs. Lo que empezó como una pelea de chavales, una bronca de esas que en cualquier otro sitio se resuelve con 4 insultos y se acabó. Aquí tardó minutos en convertirse en otra cosa. Minutos. El tiempo que tarda alguien en coger el móvil, hacer una llamada y que aparezcan los mayores con lo que tienen guardado en casa. Y lo que tenían guardado no era poca cosa. Pistolas del 9 milímetros, escopetas del calibre 12. Cuando empezaron a disparar, lo hacían desde el centro de la calle, sin cubrirse, sin correr, caminando. 150 disparos en 5 minutos, disparando contra fachadas, al aire, en dirección a los bloques del clan contrario. No iban a matar a nadie en concreto, eso quedará claro después. Iban a demostrar quién manda en esa calle. El estruendo se escuchó varios kilómetros a la redonda. Los vecinos que estaban en casa se tiraron al suelo. Los que estaban fuera desaparecieron. Cuando paró, el asfalto de Venus y Saturn estaba sembrado de casquillos. Nadie había muerto. Nadie había resultado herido de gravedad. Y los que habían disparado se fueron andando, sin prisa, igual que habían llegado. Esa misma noche los Mossos d'Esquadra tenían grabaciones. Vecinos que habían filmado desde las ventanas, con el móvil, sin encender la luz para que no les vieran. Imágenes suficientes para identificar caras. Los agentes tenían nombres antes del amanecer. Lo que no tenían era ni un solo detenido, ni un solo testigo dispuesto a afirmar nada, ni una sola arma en la mano de nadie. En cualquier otro barrio de España, 150 disparos en una noche de enero generan detenciones esa misma madrugada. En la mina generaron un parte policial y un dispositivo de presencia en el perímetro. Porque entrar al núcleo del barrio a esas horas, a buscar a gente que sabe perfectamente que tú vienes, no funciona igual que en cualquier otro sitio. Y eso no es un fallo puntual ni una mala noche. Es la regla. Lo que hace posible que pase esto y que se repita, empieza mucho antes del 7 de enero. Empieza en el momento en que alguien decidió qué iba a ser este barrio y para quién. 700 personas. Ese era el número que había sobre la mesa cuando se puso la primera piedra. Lo que pasó después convierte esa cifra en una broma de muy mal gusto. A finales de los 60, Barcelona tenía un problema que no sabía cómo manejar. Miles de personas viviendo en chabolas en zonas como el Camp de la Bota, en la orilla del mar, donde antes había habido un campo de fusilamiento y ahora había barracas sin agua corriente. La ciudad olímpica que quería proyectarse al mundo tenía ese agujero en el mapa y había que taparlo. La solución fue la mina. Entre 1969 y 1974 se levantaron 2 bloques de construcción distintos. La Mina Bella, con 850 viviendas sociales en bloques lineales de 5 plantas, y después la Mina Nova, construida con más prisa y con muchos más pisos porque el déficit habitacional no esperaba. El resultado,
678 habitantes por hectárea. Los estudios urbanísticos tienen un nombre para esa cifra: socialmente conflictiva. Y hay países que producen urbanistas que evitan ese umbral, y hay países que lo ignoran y construyen igual. El censo real llegó a 15.000 personas, 20 veces el número original, con un 30% de etnia gitana concentrado en ese espacio, en un barrio administrativamente perteneciente a Sant Adrià de Besòs, pero pegado físicamente a Barcelona, separado de la ciudad rica por la Rambla y por una frontera invisible que todo el mundo sabía que estaba ahí aunque no apareciera en ningún mapa. En el año 2002, las administraciones reconocieron en papel lo que todo el mundo veía sobre el terreno: aquello no funcionaba. Aprobaron el plan de transformación del barrio de la Mina con un presupuesto de más de 200 millones de euros. Intervención integral, regeneración real, la promesa de que esta vez iba en serio. Lo que llegó fue otra cosa. El 85% de los fondos fue a obra dura: asfalto, fachadas, alguna rambla redecorada. La intervención comunitaria, los programas que habrían atacado el absentismo escolar, el narcotráfico, la economía informal que ya entonces sostenía el barrio, se quedó sin presupuesto. El dinero fue, pero fue a lo que se puede fotografiar e inaugurar. Y en el centro de todo eso estaba el bloque Venus, 244 familias en un inmueble que ya a principios de siglo debería haber sido derribado. Todo el mundo lo sabía. La demolición estaba en los planes desde que se aprobó la transformación. Pero cada vez que llegaba el momento de ejecutarla aparecía el mismo problema. No había dinero para realojar a las familias antes, y sin realojar no se derriba, y sin derribar el bloque sigue ahí. 20 años después de que se prometiera su derribo, el bloque Venus seguía en pie. Sus familias atrapadas, el edificio pudriéndose, y las administraciones mirando hacia otro lado. Ese es el hueco que dejaron. Un barrio diseñado para contener lo que la ciudad no quería ver, con un plan de transformación que llegó demasiado tarde y se gastó en lo de menos, y un bloque entero convertido en símbolo del abandono. Los pisos vacíos, los expropiados, los que ninguna administración supo qué hacer con ellos. Alguien los llenó, y no fueron las familias que el plan prometía realojar. ...350 de 500 viviendas pinchadas a la red eléctrica, en una sola inspección, en un solo barrio. Y eso es lo que encontró Endesa cuando entró a mirar. No el total, no el recuento histórico, sino una tarde de trabajo. Si eso no te da la escala de lo que ocurre en la mina, sigue escuchando. Los pisos que el plan de transformación no supo qué hacer con ellos, los expropiados que llevaban años en un limbo administrativo esperando que alguien decidiera si derribarlos o adjudicarlos, los vacíos que nadie ocupaba legalmente. Esos fueron los primeros en caer. No los cogió ninguna familia en lista de espera. Los cogieron los clanes. Y lo primero que hicieron fue plantar. Más del 10% del parque habitacional del barrio convertido en cultivos indoor de marihuana. No son pisos donde alguien tiene 4 macetas. Son instalaciones industriales clandestinas con focos de cultivo, sistemas de ventilación y un consumo eléctrico que equivale al de 80 familias normales. Por piso, ese consumo tiene que salir de algún sitio y desde luego no sale de la factura. Sale de un enganche directo a la red, sin contador, sin contrato, sin nada. La instalación es sencilla y el resultado es devastador para el resto del bloque. Sobrecarga térmica constante, apagones crónicos, riesgo de incendio estructural. El vecino que sí paga su recibo todos los meses se queda sin luz porque el de abajo tiene un invernadero ilegal que tira de la misma red. Y no puede decirle nada, porque el de abajo tiene también una puerta blindada con alarma y sabe perfectamente quién vive en cada piso. Esas puertas son parte del sistema. Metálicas, reforzadas, del tipo que necesita un ariete policial para abrirse. Detrás no solo hay plantaciones, hay almacenes, armas, munición, material logístico. Las mismas viviendas que funcionan como punto de producción sirven de depósito para el arsenal que el 7 de enero apareció en medio de la calle. Todo integrado, todo en el mismo bloque,
todo en el mismo rellano donde también viven familias que no tienen nada que ver con nada y que no pueden irse porque no tienen a dónde ir. En ese territorio, la empresa de seguridad más barata y más efectiva no lleva uniforme. Los Manolos son el clan que históricamente ha dominado el tráfico en la mina, y su capital no es solo la droga, es el miedo que generan. Ese miedo tiene aplicaciones comerciales. Si eres promotor y tienes una obra en la zona, tienes un problema. El robo de materiales, la ocupación de locales, el vandalismo, la solución que ofrece el mercado local es un cartel pintado a mano colgado en la valla del solar, vigilado por los Manolos. No hace falta más. Nadie toca nada. Es extorsión pasiva convertida en servicio, y el precio lo fija quien tiene el monopolio de la violencia en esas calles. El Estado construyó el barrio, prometió transformarlo, desapareció cuando tocaba ejecutar y dejó el hueco. Alguien lo llenó con una economía propia, con sus propias normas y su propia fuerza de cumplimiento. La pregunta que queda en el aire es una sola. Cuando ni la ley ni los juzgados llegan, ¿quién decide qué se puede hacer y qué no en la mina? Julio de 2025. Calle Llevant. Una familia recibe una visita que no ha pedido. Varios hombres del clan de los Flores con barras de hierro. Nadie llama a la policía. Nadie puede. Lo que viene después es lo que hace funcionar de verdad este barrio. Y lo que pasa cuando eso también falla. El Consejo de Ancianos Gitano no tiene sede, no tiene nombre oficial, no aparece en ningún registro municipal. Existe porque las partes lo invocan y solo cuando lo invocan. Esa es la primera regla. Los ancianos no actúan de oficio. Si dos clanes se enzarzan y ninguno pide mediación, los ancianos no se mueven. Esperan. Y mientras esperan, el problema se resuelve solo o escala. La segunda regla es la negociación. Canales privados, mensajes que no pasan por ningún intermediario del Estado, contactos que llevan décadas tejidos en silencio. Si el conflicto no ha derramado sangre, el veredicto es un pacto verbal. Apretón de manos en territorio neutral, a la vista de los que tienen que verlo. Y se acabó. No hay papel, no hay juez, no hay recurso. Ese apretón vale más que cualquier sentencia, porque quien lo rompe sabe exactamente lo que le espera. Si hay un muerto de por medio, la mecánica cambia por completo. El veredicto no es un acuerdo, es el destierro. Centenares de miembros de la familia del agresor obligados a dispersarse, a salir del territorio, a desaparecer del mapa de la comunidad. No para siempre necesariamente, pero sí el tiempo suficiente para que la cadena de venganza se enfríe y no se convierta en una guerra sin fin. Es un sistema que lleva generaciones funcionando porque tiene una lógica interna que el Código Penal no tiene, el daño colectivo como disuasión colectiva. Si matas, no solo pagas tú, paga tu familia entera. Esa amenaza pesa de una manera que los años de cárcel a veces no pesan. Los que lleváis tiempo en el canal recordaréis el asesinato del Port Olympic, donde un miembro de un clan gitano apuñaló a un rival y lo que siguió fue un éxodo de familias enteras. La misma lógica, el mismo mecanismo de presión comunitaria que hemos visto operar en barrios de Madrid como los que ya hemos contado. Aquí en la mina no es distinto. Es la misma jurisdicción paralela en otro código postal. Volvamos a julio de 2025 y a los Flores. Lo que querían en la calle Leiván no era una disputa de honor ni un asunto de deudas. Querían el piso. Literalmente. Una vivienda más que sumar a la red de narcopisos y almacenes que ya controlaban en los bloques de la zona. El método fue el hostigamiento directo. Barras de hierro, amenazas, presencia constante hasta hacer la vida imposible a la familia que vivía allí. El objetivo era expulsarlos. Y cuando ese tipo de conflicto llega a los ancianos, hay un problema. Los mediadores solo pueden actuar si ambas partes aceptan sentarse. Si una de las partes no quiere mediación porque le basta con la presión física para conseguir lo que busca, el consejo no tiene herramientas. Se retira. Y la familia de la calle Leiván se queda sin el sistema paralelo que teóricamente la protege, y sin el Estado, que tampoco llega adentro con garantías reales. Ese es el límite del sistema.
Funciona mientras los clanes lo respetan. Cuando uno decide que la violencia unilateral le sale más barata que la negociación, las víctimas quedan en tierra de nadie, demasiado expuestas para esperar al consejo, demasiado solas para esperar a los mozos. Es el punto ciego que el barrio lleva décadas produciendo y que ningún plan urbanístico ha sabido cerrar. Lo que sí intentó el Estado fue otra cosa: recuperar el territorio por la fuerza, de golpe, con 350 efectivos y 14 puertas blindadas que derribar antes del amanecer. 350 agentes en la calle antes del amanecer, 14 puertas blindadas cayendo a la vez, y los detenidos subiendo al furgón, mirando los balcones y gritando amenazas a quien pudiera estar escuchando. Porque lo que más miedo les daba no era la policía, era que alguien hubiera hablado. Quédate, porque lo que pasó en las siguientes 48 horas es la parte que no salió en los titulares. 17 de marzo de 2025, 6 de la mañana. La operación llevaba semanas planificada, y esa mañana arrancó exactamente como estaba previsto, en silencio absoluto. 150 disparos la noche del 7 de enero habían sido la señal que los mozos necesitaban para justificar lo que tenían en mente, y 2 meses después lo ejecutaron. El despliegue que entró en la mina esa madrugada no era un operativo de rutina. Era la respuesta institucional máxima que el cuerpo policial catalán puede montar en territorio urbano. 350 efectivos. No todos entrando por el mismo punto, ni todos al mismo tiempo en el mismo sentido. La doctrina de estas intervenciones exige que cuando cae la primera puerta ya hayan caído todas las demás, porque si hay 30 segundos de margen entre el primer estruendo y el segundo, esos 30 segundos son tiempo suficiente para que alguien corra, tire lo que tiene que tirar, avise a quien tiene que avisar. El silencio operativo previo al asalto es parte del protocolo. Sin sirenas, sin comunicaciones abiertas, acercamiento progresivo por las calles periféricas mientras las unidades de la B.R.I.No.M.O van cerrando los accesos al barrio uno a uno para que nadie salga mientras la operación está activa. Por encima de los bloques, los helicópteros, con los focos encendidos, barriendo las fachadas de Venus, Saturn y Boreal para que nadie en un balcón tuviera la oscuridad de su parte. Esa luz cayendo sobre los edificios a las 6 de la mañana, combinada con el ruido de los rotores, es la señal de que algo gordo está pasando incluso antes de que alguien haya salido a mirar. Los que salieron a mirar lo vieron enseguida. El G.E.I. Minosa, el Grupo Especial de Intervención, los que van a las puertas que no se abren de otro modo, trabajando con arietes en 14 direcciones simultáneas, 14 puertas blindadas, las mismas que los clanes habían instalado para que ningún registro ordinario pudiera entrar, cayendo en minutos. Cada equipo con su objetivo asignado, cada equipo sabiendo exactamente qué había detrás según la inteligencia previa. Plantaciones, almacenes, material que en condiciones normales nunca sale a la luz porque está escondido detrás de 2 centímetros de acero. Los vecinos respondieron como saben responder en la mina cuando entra la policía en masa. Desde las ventanas y los balcones empezaron a caer cosas: pelotas de tenis, latas de cerveza, objetos que en otro contexto serían basura, y aquí son un mensaje. No todos los que tiraban eran del mundo que los mozos venían a buscar. En un barrio donde la desconfianza institucional lleva décadas acumulada, la presencia de 350 agentes a las 6 de la mañana se percibe como una invasión con independencia de a quién vengan a detener. Un operador de cámara de televisión que cubría la operación recibió el impacto de uno de esos objetos, lo suficiente para que quedara constancia de que el operativo no se desarrolló en un entorno pasivo. A medida que los equipos iban asegurando las viviendas y sacando a los detenidos, la escena en la calle tenía una textura particular. Los 11 que acabaron esposados no bajaron callados. Mientras los conducían hacia los furgones, miraban hacia arriba, hacia los pisos iluminados por los focos de los helicópteros, y gritaban. No insultos a los agentes, no protestas sobre la legalidad del registro. Amenazas. Genéricas pero dirigidas. A quien pudiera haber hablado, a quien pudiera haberse ido de la lengua en algún momento de los 2 meses anteriores.
A cualquier vecino que desde algún balcón estuviera observando la escena. Porque lo primero que necesitan saber cuando te suben a un furgón en la mina es si hay un chivato. Y lo segundo es que ese chivato sepa que tú lo sabes. Dentro de los pisos, lo que encontraron los agentes fue lo que esperaban encontrar. 9 armas repartidas entre trasteros y domicilios. Pistolas y escopetas escondidas en los espacios que los registros ordinarios no llegan a revisar. En los huecos que solo conoce quien los ha preparado. 9 armas en un operativo de esa magnitud, con ese nivel de preparación previa y esa cantidad de inteligencia acumulada durante 2 meses, no es un resultado menor. Es material suficiente para sostener un atestado, para justificar los 11 arrestos, para demostrar que el trabajo policial de los meses anteriores había localizado exactamente lo que buscaba. El operativo terminó con el barrio acordonado. Las cámaras grabando los bloques con las puertas reventadas y 11 personas en los furgones. La imagen era la de un estado que había recuperado el territorio, aunque fuera por unas horas. El músculo desplegado esa mañana en Las Minas no tenía precedentes recientes en el área metropolitana. 350 efectivos, helicópteros, arietes, cierre de perímetro, asalto coordinado simultáneo. Si existe una respuesta policial máxima en este país para un barrio de estas características, lo de esa mañana era esa respuesta. La pregunta que ningún titular respondió es la que importa. Cuando el último furgón salió de la mina con sus 11 detenidos, cuando los helicópteros apagaron los focos y los efectivos de la B.R.I.No.M.O fueron levantando el cordón perimetral, cuando los vecinos cerraron las ventanas y el barrio volvió a su silencio habitual. ¿Qué había cambiado? Los jueces tendrían la respuesta en menos de 48 horas, y no era la que nadie en ese operativo esperaba. 19 de marzo de 2025. El Juzgado de Instrucción número 4 de Badalona firmó los autos de libertad provisional, menos de 48 horas después de la mayor operación policial que la mina había visto en años. Los 11 detenidos estaban en la calle, sin cargos, sin medidas cautelares que los retuvieran, libres. Para entender cómo se llega ahí, hay que entender qué necesita un juez para mantener a alguien en prisión preventiva. No basta con saber que alguien ha disparado. No basta con tener su cara en un vídeo grabado desde una ventana. No basta con haber encontrado 9 armas repartidas entre sus pisos y trasteros. Lo que necesita el sistema penal es una cadena probatoria que conecte a un individuo concreto con un arma concreta en un momento concreto. Y ahí es donde el caso del 7 de enero de 2025 se desintegró. Las 9 armas incautadas en el operativo eran reales, estaban en los domicilios. Los registros las encontraron exactamente donde la inteligencia previa decía que había que buscar. Pero entre esas armas y los disparos de esa noche de enero había un problema de 2 meses. 2 meses en los que las armas habían estado en esos trasteros sin ser disparadas ese día específico. Sin huellas que la balística pudiera vincular con certeza a los casquillos que los agentes recogieron de la calle Venus y Saturn. La prueba forense no funciona con probabilidades, funciona con correspondencias. Y la correspondencia entre las armas incautadas en marzo y los disparos del 7 de enero no era indubitada, era razonable, era lógica. Pero razonable y lógica no es lo mismo que demostrada más allá de toda duda razonable, que es lo que el código exige. Los agentes que trabajaron el caso lo sabían desde el principio. Tenían las grabaciones, tenían las caras, tenían los nombres. Lo que no podían hacer era esperar. Si el operativo se ejecuta la noche del 7 de enero, cuando las armas todavía están calientes y los implicados todavía huelen a pólvora, la vinculación forense existe. Pero entrar esa madrugada en el núcleo de la mina, sin una planificación táctica que asegurara el perímetro, sin las órdenes de registro firmadas, sin el despliegue necesario para que los equipos pudieran acceder simultáneamente a todas las viviendas relevantes sin dar tiempo a que nadie avisara a nadie. Eso no era una opción real. La doctrina de los Mossos para operaciones en ese territorio exige exactamente lo que ejecutaron en marzo. No porque sean lentos, porque el territorio que controlan los clanes no se puede abordar de cualquier manera.
Y el precio de hacer las cosas bien es que entre el momento del delito y el momento de la intervención pasan 2 meses. 2 meses que la fiscalía después no puede pagar. Luego estaba el otro problema, el que no tiene solución técnica ni táctica: los testigos. La noche del 7 de enero, en la mina, había vecinos despiertos. Había gente que escuchó los disparos desde el primer segundo. Había personas que, desde detrás de una ventana sin luz encendida, filmaron lo que estaba pasando en la calle con el móvil. Esas grabaciones llegaron a los Mossos. Lo que no llegó nunca fue ninguno de esos vecinos a declarar ante un juez, ni uno. Cuando la instrucción necesitó testimonios que pudieran sostener la acusación sobre el papel, la respuesta del barrio fue el silencio. No el silencio de quien no sabe nada. El silencio de quien sabe exactamente qué pasó y sabe exactamente qué le pasa a quien habla. Esa omertá no es ideológica ni sentimental. Es una evaluación de riesgos perfectamente racional. Si declaras, tu nombre entra en un atestado. El atestado es papel y el papel se mueve, y en un barrio donde los clanes llevan décadas controlando qué información circula y quién la mueve, la probabilidad de que tu nombre llegue a quien no debe es lo suficientemente alta como para que ningún vecino ordinario esté dispuesto a asumir esa apuesta. No hay programa de protección de testigos que compita con esa aritmética cuando la amenaza la ejercen personas que viven a 2 rellanos de distancia. Los detenidos ya habían mandado el mensaje desde los furgones, gritando hacia los balcones. Nadie necesitaba que se lo explicaran 2 veces. El juzgado de instrucción número 4 de Badalona no tomó una decisión política ni cometió un error. Aplicó la ley con el material que tenía. Armas sin vinculación forense indubitable. Identificaciones sin testigos que las ratificaran bajo juramento. Indicios sólidos, lógica policial impecable. Y un atestado que se desmoronaba en cuanto el abogado defensor preguntaba dónde estaba la prueba directa. La libertad provisional no fue un escándalo jurídico. Fue el resultado matemático de la brecha entre lo que la policía puede construir durante meses de inteligencia y lo que un juez puede sostener cuando llega el momento de firmar la prisión preventiva. Esa brecha tiene nombre y no lo tiene nadie. No es culpa de los Mossos, que hicieron lo que podían hacer con las herramientas que tienen. No es culpa del juzgado, que aplicó las garantías procesales que existen para que ningún sistema penal funcione solo con sospechas. Es la grieta estructural entre 2 lógicas que no hablan el mismo idioma. La inteligencia policial, que acumula durante semanas un conocimiento profundo del territorio, y la prueba judicial, que necesita momentos concretos, objetos concretos, personas concretas dispuestas a hablar. En la mina, los momentos duran demasiado poco. Los objetos desaparecen o no se pueden vincular, y las personas que hablarían no están dispuestas a hacerlo. El sistema garantista funciona exactamente como está diseñado para funcionar. Y el resultado en este barrio es que 11 personas que dispararon o sostuvieron a quien disparó 150 veces en una noche de enero durmieron en casa antes de que terminara la semana. Los Mossos habían tardado 2 meses en preparar el operativo. El juzgado tardó 2 días en deshacerlo. Y en la mina todo el mundo lo sabía antes de que saliera el auto firmado. Esa velocidad, ese resultado, no sorprendió a nadie dentro del barrio. Para los clanes era la confirmación de algo que ya tenían asumido. El tiempo de espera que les costaba un operativo de esa envergadura no era una amenaza existencial, era un inconveniente. La pregunta que el Estado no sabía responder seguía siendo la misma que había quedado abierta la madrugada del 7 de enero. Si 11 detenidos y un operativo histórico producen 0 consecuencias jurídicas, ¿quién cierra el conflicto? ¿Quién pone punto final a una guerra que empezó por una pelea de chavales en la calle? Los 11 detenidos ya llevaban días en la calle cuando los ancianos se sentaron a hablar. Sin cámaras, sin atestados, sin focos de helicóptero. Y lo que salió de esa reunión hizo lo que 350 efectivos con arietes no habían podido hacer. La pacificación del territorio no fue inmediata. Entre la noche del 7 de enero y el momento en que los ancianos pusieron fin al conflicto, pasaron meses.
Meses en los que el barrio siguió viviendo con la tensión acumulada de dos clanes que no habían resuelto nada. El tiroteo había quedado impune. El operativo había demostrado que el Estado no podía sostener las consecuencias de lo que hacía. Y la brasa seguía encendida. Cada semana que pasaba sin que nadie se sentara a cerrar aquello era una semana en la que cualquier roce podía volver a encender lo que el 7 de enero había prendido. El Consejo de Ancianos solo se mueve cuando las partes lo piden. Esa es la regla que ya conoces de lo que se contó antes, y lo que importa ahora es cuándo se cumplió esa condición. En algún momento de los meses que siguieron, alguien de uno de los dos clanes, o de los dos a la vez, eso no trasciende, decidió que el coste de seguir era mayor que el coste de sentarse. Quizás fue el cálculo de que el Estado iba a volver a intentarlo y la próxima vez habría menos margen. Quizás fue el agotamiento. Quizás fue algo tan concreto como una muerte que nadie quería que pasara. Lo que la crónica recoge es el resultado, no el razonamiento. Los ancianos fueron convocados y los ancianos fueron. El proceso es opaco por diseño. Los canales de comunicación que usa el Consejo no pasan por ningún intermediario que pueda ser presionado, interceptado o comprado desde fuera. La negociación ocurre en privado entre las partes, con los mediadores conduciendo el diálogo sin que nada de lo que se dice en esa sala salga de ella hasta que haya acuerdo. No hay actas, no hay grabaciones, no hay ningún documento que después pueda usarse como prueba en un juzgado, porque el sistema funciona precisamente porque no deja rastro jurídico. Lo que hay al final, si las partes llegan a un punto de encuentro, es un acto público deliberadamente sencillo. Un apretón de manos en territorio neutral, que los vea quien tenga que verlos. Que quede constancia de que el asunto está cerrado de la única manera que en ese ecosistema significa algo. Ese apretón de manos vale en la mina más que el auto de libertad provisional que firmó el juzgado de instrucción número 4 de Badalona, más que el atestado que los mozos tardaron 2 meses en construir, más que los 113 millones que llegarían después desde la Generalitat. Vale más porque quien lo da sabe que romperlo tiene consecuencias inmediatas, reales y ejecutadas por personas que viven en el mismo barrio. No hay un tribunal de apelación, no hay un recurso, no hay una segunda oportunidad procesal. El sistema paralelo carece de garantías individuales, pero tiene una que el sistema ordinario lleva décadas sin poder ofrecer en este territorio: cumplimiento efectivo. El contraste entre los dos desenlaces es tan seco que cuesta mirarlo de frente. El Estado movilizó el operativo más grande que la mina había visto en años, detuvo a 11 personas, incautó 9 armas, generó decenas de horas de trabajo policial, de instrucción judicial y de cobertura mediática. Y el resultado tangible fue que antes de que pasaran 2 días, todo el mundo volvió a estar donde estaba. El Consejo de Ancianos no puso un solo uniforme en la calle, no abrió una sola puerta a la fuerza, no dejó ningún expediente en ningún juzgado, y el conflicto que empezó la noche del 7 de enero quedó cerrado. No resuelto en el sentido que entiende un sistema jurídico democrático. Nadie rindió cuentas penalmente, nadie reparó a nadie, nadie reconoció nada ante un tribunal. Cerrado en el único sentido que cuenta en ese territorio. Las partes dejaron de dispararse. Eso es lo que le toca pagar a esta historia, y no hay manera de pagarlo que no resulte incómoda. La pacificación real de la mina después del tiroteo más grave que el barrio había vivido en años no la produjo el Estado de Derecho. La produjo una institución que no existe en ningún papel, que no tiene base legal, que no responde ante ningún organismo democrático y que sin embargo tiene algo que el sistema formal no ha conseguido construir en décadas de presencia en ese barrio: autoridad reconocida por las partes. No legítima en el sentido constitucional, reconocida, que es la única que funciona cuando la otra no llega. Lo que no cierra esta historia, porque no hay cierre, es el ciclo. El 12 de mayo de 2026, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de nuevos disparos en el barrio de la mina. Otro enfrentamiento entre familias gitanas, otro parte policial. Otro perímetro de seguridad mientras los agentes intentaban acceder al núcleo del barrio para levantar los casquillos y tomarle el pulso a lo que había pasado. A fecha de agosto de 2026,
Los investigadores seguían trabajando el caso y habían detenido ya a una cuarta persona relacionada con aquel tiroteo de mayo. El pacto de paz que los ancianos habían negociado meses antes seguía formalmente en pie, pero la mina es un territorio donde los pactos se cumplen hasta que no se cumplen, donde el equilibrio depende de que ninguno de los dos lados calcule que le sale más barato romperlo que respetarlo, y donde ese cálculo lo hacen personas que viven muy cerca unas de otras y que tienen arsenales guardados detrás de puertas que ningún operativo ordinario puede abrir sin semanas de planificación. El 7 de enero de 2025 fue un síntoma, no un origen. Lo que había detrás llevaba décadas construyéndose. El urbanismo de contención, los millones que se gastaron en asfalto y no en personas, las viviendas que el plan dejó vacías y los clanes llenaron, la jurisdicción paralela que fue rellenando cada hueco que el Estado dejó. El tiroteo fue la noche en que todo eso se vio desde fuera, durante 5 minutos, antes de que el barrio volviera a cerrarse sobre sí mismo. Y cuando el Estado respondió con lo máximo que tenía, la respuesta le duró 48 horas. 29 de octubre de 2025. Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, se planta ante los micrófonos y anuncia 113 millones de euros para transformar la mina. El número es concreto, el calendario es concreto, los compromisos son concretos. Y si estás escuchando esto y te suena a algo que ya has oído antes, es porque lo has oído. En 2002 también había un plan, también había cientos de millones, también había una promesa de transformación integral. Lo que no había era un barrio distinto al terminar. Pero vayamos primero a lo que Illa puso sobre la mesa, porque los detalles importan cuando lo que estás intentando evaluar es si esta vez hay algo diferente. El grueso del dinero va a donde lleva décadas sin ir. Más de 53 millones de euros destinados exclusivamente a realojar familias, no construyendo desde cero en suelo que todavía no existe, sino comprando pisos de segunda mano en el mercado ordinario, con contratos reales para mover a las familias antes de derribar lo que tienen que derribar. Ese detalle es importante porque es exactamente lo que siempre faltó. La secuencia lógica de demolición requiere primero tener a dónde mandar a la gente, y eso cuesta dinero antes de que ninguna excavadora se mueva. El plan del 2002 no lo presupuestó de esa manera, y el resultado fue que el bloque Venus, 244 familias en un edificio que debía haberse derribado hace 20 años, siguió en pie una década después de la otra, con las familias atrapadas dentro y la administración mirando los planos sin poder ejecutarlos. Ahora el derribo del bloque Venus tiene fecha, 2028, no cuando estén dadas las condiciones, no en cuanto se resuelva el proceso de realojo, 2028. Si se cumple, será el final de un inmueble que lleva siendo símbolo del fracaso institucional del barrio desde antes de que existiera el plan de transformación. Un edificio que TEV3 documentó en julio de 2025 en el reportaje Fugir de Venus, donde las vecinas Rosalía Malagón y María Amaya pusieron cara a lo que significa llevar décadas esperando que el Estado haga lo que prometió. Atrapadas en un bloque en descomposición, sin capacidad de irse y sin fecha real de salida. Si 2028 se sostiene, esas familias por fin tienen un horizonte. Si no se sostiene, será la cuarta o quinta vez que la administración aplaza la fecha y el ciclo se repite. El plan no se queda en demoler y realojar. 240 viviendas nuevas en la Rambla de la Mina. 66 pisos de protección oficial en la calle Cristófol de Moura. Una residencia de mayores. Una guardería. La remodelación del casal cívico y del Centre Internacional de Lluites Olímpiques. 12 millones de euros en programas de inclusión laboral que empiezan en 2026 antes de que las grúas hayan terminado de trabajar, porque la experiencia del plan anterior demostró que si esperas a que la obra dura esté lista para meter la intervención social nunca llega o llega cuando el barrio ya ha vuelto a su equilibrio anterior. Y luego está la medida que no tiene precedente en ningún barrio de España, o al menos no de esta manera. En 2030, la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat trasladará su sede oficial al interior de la mina. No abrirá una oficina de atención al ciudadano.
No mandará un servicio descentralizado. Trasladará la sede del departamento, el conseller, los funcionarios, las reuniones de alto nivel, la dirección del organismo, instalados en el barrio, permanentemente. Es una decisión que dice algo muy específico sobre cómo la Generalitat quiere que se lea este gesto, que no es asistencia, que no es intervención puntual, que es presencia del Estado en un territorio donde el Estado lleva décadas siendo percibido como algo que viene de fuera a hacer operativos y se va. Si en 2030 la Conselleria está en la mina, el Estado no puede mirar para otro lado porque su propio aparato administrativo está en medio del barrio. Ahora bien, 200 millones en 2002, 113 millones en 2025. Los números no son iguales, pero el verbo es el mismo. Transformar. El 85% de lo que llegó en 2002 fue a asfalto y fachadas. La intervención comunitaria que necesitaba el barrio para atacar el narcotráfico, el absentismo escolar y la economía criminal no se ejecutó porque el dinero ya estaba comprometido en lo que se puede fotografiar y cortar con tijeras de plata. Nadie en aquella administración mintió exactamente. Hicieron lo que prometieron en papel y lo que prometieron en papel no era suficiente para lo que necesitaba el barrio. La diferencia que el plan de Ila intenta demostrar está en el orden y en la especificidad. Primero el realojo, después el derribo. Primero la intervención social en 2026, antes de que las obras terminen. La sede de la Consellería no como símbolo, sino como ancla permanente. Son decisiones que sugieren que alguien ha leído qué salió mal la primera vez y está intentando no repetirlo. Pero sugieren no es lo mismo que garantizan, y en la mina, la distancia entre un plan bien diseñado y su ejecución real la mide el tiempo, no el papel. El bloque Venus lleva en los planes de demolición desde antes de que muchos de los chavales que dispararon el 7 de enero de 2025 hubieran nacido. La fecha que ahora tiene, 2028, es la más concreta que ha tenido nunca. Puede que sea la definitiva. Puede que dentro de 3 años haya otro aplazamiento y otro anuncio y otro número que suena a suficiente. La pregunta que la mina lleva décadas haciendo al Estado, y que el Estado lleva décadas no respondiendo con hechos sino con planes, es exactamente esa. ¿Cuándo llega la vez en que lo que se promete es también lo que ocurre? La mina no es una anomalía. Es el resultado de una decisión tomada hace más de 50 años. Meter en un mismo espacio a todo el que sobraba, construir deprisa y denso y no volver salvo para hacer operativos o anunciar planes. Lo que creció ahí dentro no es desorden, es orden. Un orden paralelo con su economía, su sistema judicial y su monopolio de la violencia. Tan asentado que cuando el Estado mandó 350 efectivos a recuperar el territorio tardó menos de 48 horas en devolverle la respuesta. Hay una lógica en cómo se fabrican estos lugares. No nacen solos. Los produce una cadena de decisiones que en su momento parecían razonables. Concentrar la densidad porque el suelo era barato, prometer la transformación cuando el problema ya era demasiado visible. Gastar el dinero en lo que se puede fotografiar en lugar de en lo que el barrio necesitaba. Cada eslabón lo tomó alguien que no iba a vivir las consecuencias. El Camp de la Bota dejó de ser el problema de Barcelona en el momento en que sus habitantes cruzaron a la mina. Y la mina pasó a ser el problema de la mina. Los huecos no se quedan vacíos. Quien llega primero con recursos y capacidad de hacer cumplir sus propias normas es quien se queda. En la mina ese proceso tardó años y lleva más años consolidado. No son síntomas de caos, son la arquitectura de un sistema que funciona para quien lo controla, con reglas, jerarquías y mecanismos de resolución de conflictos que el Estado lleva décadas sin poder igualar en ese territorio. La imagen más dura de todo esto no son los casquillos en el asfalto de Venus y Saturn. No son las 14 puertas blindadas cayendo a las 6 de la mañana. La más dura es la más silenciosa. Unos ancianos sin uniforme, sin orden judicial, sin un solo euro de presupuesto público, sentados en algún lugar que nadie va a nombrar, cerrando con un apretón de manos el conflicto que el mayor operativo policial de la historia reciente del barrio no había podido cerrar.
Eso es lo que la mina le dice al Estado cada vez que el Estado entra con lo máximo que tiene y sale con las manos vacías. Si este tipo de investigación te parece que vale la pena, ya sabes lo que hay que hacer. Y si tienes algún caso, de España, de cualquier sitio que crees que merece estar en el canal, déjalo en los comentarios. Los leemos todos. Los próximos temas salen de ahí.